todos, bienvenidos. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Esta es nuestra reunión 129 que hemos tenido de forma consecutiva. Gracias a todos por unirse. Mi nombre es Anastasia Battle, soy su moderadora el día de hoy, así como Dennis Small y Dennis Speed, que son los comoderadores. Quisiera recordarle a las personas que hemos creado este fórum quien, francamente, tanta gente que ha estado en el movimiento por la paz por mucho tiempo, este movimiento ha sido disfuncional. Ha habido peleas entre diferentes grupos o desacuerdos, pero realmente si vamos a detener la Tercera Guerra Mundial nuclear, tenemos que detener el genocidio también. Debemos colaborar juntos. Así que la gente de muchas diferentes filosofías, religiones, culturas, se han reunido en este foro para poder lograr esta meta, que es nuestra misión de encontrar verdadera paz para este planeta. Así que bienvenidos en esta misión. Les animamos, si son especialmente nuevos, a que se unan durante el periodo de diálogo, que se presenten, nos digan de qué organización representan y cualquier iniciativa que estén impulsando. Y gracias a los veteranos que han sido parte de este proceso durante 129 semanas consecutivas. Esto es muy importante. Tomen un momento para compartir la invitación, ya sea por Zoom, por Rumble, por YouTube, por Twitter o X. Compartan el vínculo para esta reunión porque va a ser muy importante con respecto a los cambios que están sucediendo con respecto al caso de Venezuela, el colapso del sistema financiero global y las soluciones que se necesitan para esta crisis, para detener también a la posibilidad de una guerra nuclear en muchos frentes. Para empezar el día de hoy tenemos a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Por favor, adelante, Helga. Sí, hola. Gracias y buenos días a todos ustedes. La situación internacional tiene muchos desarrollos contradictorios. Por un lado, todavía tenemos el peligro pendiente de que algo puede suceder con el caso de Venezuela. Por ejemplo, ayer tuvimos una muy exitosa e importante mesa redonda donde tuvimos representantes el día de ayer de Venezuela, de Brasil, de otros países de América Latina y de Estados Unidos, discutiendo qué es lo que se puede hacer para convencer al presidente Trump de que no lo hagas, presidente Trump. Ese era el título de la mesa redonda. Y fue muy claro dentro del diálogo que se sostuvo que este es el pretexto de que Venezuela está involucrado en llevar fentanilo hacia los Estados Unidos y grandes cantidades de cocaína. Es exactamente eso, un pretexto. Y esto lo dijeron de forma clara la revista Foreign Affairs, que claramente dice que el verdadero ánimo del cambio de régimen en Venezuela es sacar la influencia de China y de Cuba, Irán y Rusia, los BRICS, y las soluciones que se están discutiendo para poder resolver todos estos problemas de la migración, la pobreza, las tensiones. eh, entonces, se trata de de la tensión que tienen los Estados Unidos con el BRICS. Tuvimos un reporte de parte de Dennis Small. Vamos a tener un reporte de Dennis Small sobre eso más adelante. Y otro top tema en la agenda hoy es el plan eh, para traer una solución de paz al caso de Ucrania. Hay muchas emociones que están a flor de piel con respecto a esta propuesta. Parece que esta es la vieja propuesta que ya se discutió entre Steve Witkoff y Kirill Dmitriev en Miami a finales de octubre y que básicamente no se confirmó, pero hubo con una consulta con Rusia más allá de eso. Sin embargo, la propuesta es tal que
significa una capitulación completa de parte de Ucrania, porque Rusia está movilizándose masivamente en el terreno. A corto plazo, lo que podemos preguntarnos es que las fuerzas ucranianas no pueden continuar luchando por la falta de tropas, por la falta de municiones. También hay un ambiente dentro de la población en donde el 24% de la gente que fue encuestada quiere continuar con la guerra, mientras que el 69% quiere terminar esta guerra lo más rápido posible, porque esta es una guerra de agotamiento, eh, donde las pérdidas van a llegar a un nivel totalmente insostenible. Esta propuesta de 28 puntos incluye que Rusia va a obtener ciertas partes de Donetsk y Lugansk, que todavía está controlado por los ucranianos, así que los ucranianos van a tener que renunciar a algo de su territorio que todavía no ha sido conquistado por Rusia, pero por el otro lado, partes de Kherson y Zaporizhia van a ser, que hoy están en manos de Rusia, van a ser regresadas a Ucrania. Otros puntos son que Ucrania no va a absolutamente unirse a la OTAN. Rusia va a garantizar que no va a haber ataques a ningún otro país. Los sistemas de armas de Polonia y Rumania, que son una amenaza contra Rusia, esos van a ser em, retraídos. Ucrania no va a tener armas de largo alcance capaces de alcanzar al profundo del territorio de Rusia. Los Estados Unidos va a dar garantías de seguridad de que Ucrania va a ser reintegrada a la economía global junto con Rusia. Todas las sanciones van a ser levantadas. En cualquier caso, son muchos puntos y obviamente esto es el resultado de casi 3 años de guerra. Naturalmente, Zelensky no está feliz con esto, pero en una discusión que él tuvo con el secretario de Estado del Ejército, Daniel Driscoll, dijo más o menos que estaba de acuerdo con este punto de la negociación. También la coalición de los dispuestos en Europa se asustaron totalmente. Starmer, Macron, Merz telefonearon, hablaron por teléfono con Zelensky el día de hoy con señales mezcladas porque parte de estos líderes europeos están en este momento dirigiéndose a Sudáfrica para participar en la reunión del Grupo de los 20. Así que hay un poco de, por ejemplo, el primer ministro Badiful dijo algo un poquito diferente, que cualquier cosa que termine con la guerra es bienvenido. Así que en cualquier caso no está claro cuál va a ser el resultado de todo esto. Los italianos, el ex director de las Fuerzas Especiales de Italia en Afganistán, Bertolino, dijo que si Ucrania no acepta el fin de estas guerras a través de las negociaciones, algunos europeos quieren ah, hacer que Ucrania sea el nuevo Afganistán para Europa. Estos son 20 años de asesinatos, lo que significó Afganistán. Al final, Afganistán fue completamente destruido. Así que definitivamente Ucrania no debería querer algo como esto. Obviamente, la situación en el Oriente Medio permanece de ser una de asesinatos que continúan. Más de 30 personas han sido asesinadas, 600 heridos. Es difícil saberlo, pero en cualquier caso, la resolución de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue votada con Rusia y con China absteniéndose de eso, pero la situación no está clara para nada. La masacre de los palestinos continúa no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Vamos a escuchar más detalles de parte del profesor Falk.
al hablar por encima de estos puntos de crisis, a pesar de que lo estamos tratando así, mientras vemos que el caso de Venezuela no ha sucedido, hemos visto los resultados de al menos 3 años de la guerra en Ucrania, todavía las zonas de peligro, todavía no es claro cuál va a ser el resultado y la reacción de esta guerra con la coalición de los dispuestos y también el Oriente Medio como una cosa espantosa que está sucediendo. Todo está diciéndonos cómo tenemos que movilizarnos hacia un nuevo paradigma. Esto no es suficiente encontrar soluciones para las crisis regionales, sino que tenemos que separarnos de la geopolítica. Tenemos que terminar un sistema de tal forma que este sistema neoliberal que está colapsando se está tratando de evitar el surgimiento de China y el surgimiento de los países BRICS. El efecto es para crear un esfuerzo de un nuevo sistema económico. Tenemos que convencer a Europa, a los países europeos y a Estados Unidos que no solamente terminen esa idea de confrontación, sino que para terminar los problemas de pobreza, de la migración, de las tensiones regionales, que tenemos que tener una tendencia nueva hacia la cooperación. La mayoría global representa el 85% de la población que quieren un nuevo sistema de cooperación y debemos de recordar que esto fue la base de lo que el presidente Trump le pidió que terminara las guerras interminables y que por supuesto él dijo que no iba a apoyar una nueva guerra o no iba a empezar una nueva guerra como la de Venezuela. Tenemos que conectar a la gente de Europa con la gente de MAGA, con la gente de la mayoría global. Y entonces el problema puede ser resuelto. Ahora, desafortunadamente, tanto los que encabezan el ejército en Francia, así como también del ejército en Alemania, están haciendo declaraciones absolutamente belicosas. Los franceses, aparte de Mandon, básicamente dijeron que están preparados para sacrificar a sus hijos o cualquier cosa ante un peligro. Y el representante de Alemania dijo que estaban listos para pelear esta noche. Estos son en una guerra que no se puede ganar, están en un camino hacia la guerra ilusorio, así que hay que detener la representación del Bundeswehr, del ejército alemán, de que habla de que los hospitales tienen que estar presentables o alistarse para que sean preparados para para la guerra. Esto es significativo de que la gente puede tener éxito para hacer que aun cuando el brazo más fuerte se detenga o lo detengamos con un buen plan. Estas son las palabras de Federico Schiller cuando habló sobre el Imperio Habsburgo. Él dijo que se puede ganar en contra de tales tiranos. Así que quiero detenerme aquí y básicamente decirles que tenemos que incrementar nuestros esfuerzos en la Coalición Internacional por la Paz, porque nada va a quedar si es que el sistema financiero colapsa, si no tenemos una reorganización de eso a tiempo y eso va a iniciar una situación descontrolada. Así que estas son mis declaraciones iniciales. Muchas gracias, Helga, por eso. Una revisión muy importante sobre y completa de lo que está sucediendo ahora. Voy a voy a cambiar el programa debido a que el señor Fuller no puede estar el día de hoy, am, que está trastornando su programación y su aparición en este día. Vamos a seguir con el señor Diego Sequera de Venezuela. Él es un periodista, un investigador y columnista de misionverdad.com
estuviste apenas en el día de hoy en esta mesa de emergencia, mesa redonda de emergencia, bastante impresionante de lo que tú y otros revisaron de por qué es que está sucediendo esto. Gracias por estar aquí, señor Siquera. Tiene la palabra. Muchas gracias por invitarme. Me da gusto estar aquí de nuevo y tratar de darles lo mejor que puedo, dado la situación actual, un informe. Con respecto a Venezuela, en este momento, si ven en qué situación tenemos, los venezolanos llevan a cabo sus tareas cotidianas. Se siente como hemos visto actividades, muchas actividades, por ejemplo, no ha habido ensayos de bombardeos, pero habían hecho esto de manera periódica, acercándose a las costas de Venezuela. Y apagaban los diferentes radares o transponders y después continuaban sus ensayos probablemente de disparos a largo alcance, pero lo que tenemos es, tenemos las declaraciones por parte del presidente Trump con respecto a la posibilidad de que haya un diálogo que por supuesto fue bien recibido por el gobierno venezolano, por nuestro presidente Nicolás Maduro, especialmente porque siempre ha sido la postura del gobierno venezolano con respecto a Estados Unidos, con la relación de Estados Unidos, que es el que se tenga que tener pláticas como iguales, no como subordinados, no como un actor forajido, eh, eh, algo que esté más allá del Estado. Básicamente, están tratando de hacerlo que quieren catalogarnos. Entonces, se ve al Congreso que todo el propósito es de tener un cambio de paradigma, y que hay este enfoque de Wilson, y también está básicamente todas estas mentiras, estos argumentos mentirosos para explicar por qué van contra Venezuela. Y por supuesto, esto ha sido parte del patrón que antes de el que aumentaran las tropas en septiembre, que había un enfoque por dos vías a Venezuela. Por un lado, el enfoque de Trump como estilo mafia, diciendo voy a romperte la pierna, pero por otro lado, platiquemos, hablemos. Eso no es bueno, no es suficiente bueno para nosotros, pero todavía eh, hay muchos países en la región que están dispuestos a mediar eh, de este posible diálogo hipotético entre Venezuela y Estados Unidos. Brasil, los países del CARICOM son solo dos ejemplos, y pienso que es muy importante y es triste que podría ser peor. Trump dijo lo mismo hace unos días antes pero también Trump hizo lo mismo antes de la agresión contra Irán por parte de Israel, dado al hecho de que en este momento tenemos un líder, hay un líder de un gobierno que no cumple lo que dice. Es una preocupación, es preocupante. Y hablando de este enfoque por dos vías, eh, eh, de hablar por los dos lados de la boca, tenemos esto de ayer. Denis eh, 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 mencionó el tema de que Marco Rubio está hablando del cartel del Sol o de los soles, que es un cartel falso, y que lo catalogaron como una organización terrorista que amplía las posibilidades legales de una acción contra Venezuela. Esto
Así que por eso quiero abordar otro elemento que no se mencionó ayer y pienso que es importante, que es algo que está sucediendo en este momento, el, la recuperación económica de Venezuela, que incluye la producción de petróleo. En los últimos 2 trimestres del año, la producción de Venezuela finalmente llegó por encima de varios millones de barriles, del millón de barriles de petróleo, y que eh, esto regresa a la situación que se tenía, a la producción de hace 5 años, y esto es es un logro, y por eso se explica, entre otros temas, con respecto a Venezuela y la región, y también explica el impulso de alguien como Marco Rubio, no solo su situación personal, que probablemente es de ser el oficial estadounidense más poderoso, ya que tiene el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, pero también el gerente de lo que quedaba de la USAID, la USAID, que es que él quiere hacer con esto lo que él quiere hacer, ya sea de manera abierta o encubierta. Pero también recordando hace 5 años, la inflación de Venezuela, el Banco Central hablaba de el 130.000% en términos de inflación. Y esto muestra cuán no natural la situación ha sido y de dónde proviene. Y ahora hay un tema de, en el que somos una de las economías con el crecimiento más rápido en el hemisferio. Y esto es importante. Si me permiten, lo puedo vincular a algo más que tiene que ver con Venezuela con respecto a, a algo como Nigeria. Se habla mucho ahora de que miembros del grupo fundamentalista Boko Haram, que ha estado cometiendo genocidio contra los cristianos en el norte de Nigeria, y por supuesto, estos individuos matan a cualquier persona, sea chiita, sunita, ateo, cristiano, no es algo particular a al cristiano, pero muestra elementos muy interesantes. Y por supuesto que uno debe estar consciente. Hay este individuo que este millonario de Nigeria, del petróleo, que básicamente está llevando a cabo la primer refinería nacional. Nigeria no había sido capaz de refinar su propio petróleo crudo hasta este momento, que es un impulso, es un logro de desarrollo interno, y que en contra de tantos obstáculos. Y también también está la cuestión de China, que tiene contratos con respecto a la infraestructura y los trenes, y tiene este portafolio de China que le está ofreciendo a un país africano en este momento. Y tenemos un elemento tercero que es ético, y que, como todos saben, en el norte de Nigeria étnicamente son sunitas, porque es el desierto y musulmanes, y la mayoría y al norte de Nigeria está Níger, y que también en el Sahel también está Burkina Faso y Malí, donde hay terrorismo. Hay todo tipo de pandillas que están a cargo del narcoterrorismo, y también está conectado con el terrorismo ucraniano, pero y que Nigeria también corresponde con Venezuela, porque también es un estado petrolero. Hay una gran diferencia entre el estado y el gobierno, y la creación de la riqueza es basada en el petróleo.
Y esto sucede al mismo tiempo y pienso que describe muy bien la situación. Y regresando al hemisferio occidental, pueden ver también definitivamente, al menos eh, yo pienso que es certero y EIR, la Executive Intelligence Review, y la Coalición Internacional por la Paz, eh, y por supuesto Venezuela es el punto central del caos, pero si siguen los ajusticiamientos, las ejecuciones extrajudiciales de esos pequeños, de estos barcos pequeños en las costas de Venezuela. No sabemos si son pescadores, no sabemos si son contrabandistas, pero no sabemos si estaban transportando fentanilo en esos pequeños barcos que no son capaces ni siquiera de llegar a las costas estadounidenses y pueden, y y en el 2003, cuando se atacó a, a otros estados, eh, pero si ven, los últimos ataques fueron en el Pacífico, que estaban atacando claramente a pescadores mexicanos, y esto amplía la gama de la presión militar criminal que estamos sufriendo, que va mucho más allá de Venezuela, se está ampliando. Y otro elemento que quiero abordar pensando sobre el seminario de emergencia, la mesa redonda que se realizó ayer, es especialmente importante, que se llamó Presidente Trump no lo haga. Quiero mencionar algo que siempre menciono en varias entrevistas, que no hay no hay papel de una organización de Miami. Hay el papel de que se llama Miami Strategic Intelligence Institute. Es dirigido por un individuo, Jesús Romero, en Miami. Quiero, Estoy tratando de acordarme de su biografía. Él trabajaba para Grumman, era un oficial de inteligencia naval y era dirigente de la Fuerza de Trabajo de Interagencias del Sur, que coordina a la comunidad de inteligencia con respecto al contrabando, narcotráfico de drogas, el crimen en el Caribe. Pues este individuo escribió un documento a final de julio, mucho antes que esto, donde él analiza, según él, cuál es el estado actual de la defensa antiaérea venezolana. Y lo chistoso es que él basa su análisis en información obsoleta de hace 5 años, que en donde la situación era peor, del 2020, 2019, en donde era muy vulnerable y, y teníamos que las cosas, el país tenía el 50% de funcionalidad y de alerta. Y, y, y esto lo usó exclusivamente para mencionar al cartel de los soles, pero pero hay una cita muy importante que él menciona al final de su documento, donde él básicamente dice que el apoyo aéreo, si hubiera una insurgencia dentro de Venezuela, tendría éxito alrededor del país, pero no en Caracas. Y quisiera agregar con una fuente muy importante que confirmó que Jesús Romero es la persona que está en un sentido, quien tiene la voz cantante en torno a Marco Rubio, este instituto de Miami, que es un neoconservador de Florida.
pero hay que recordar que Bolton estaba en el Consejo de Seguridad en ese entonces y sugería el tipo de ideas que fácilmente Trump las entendería y las implementaría. Y ellos sugieren, están diciendo, enfoquemos a Trump con respecto a Venezuela, con el folleto de Venezuela, y digámosle, esto va a ser facilísimo. Hay que decirles a Trump qué tan fácil va a ser una acción contra Venezuela. Y a mi parecer, para nosotros, algunos de los informes recientes dependen de, de qué espectro bipartidista uno esté. Cada uno de ellos, primero que nada, una de las eh, eh, ocupación más preocupante de los soldados estadounidenses que si invadieran a Venezuela, incluso estoy pensando en, en individuos como coroneles y otros que recomiendan que lo que se debe hacer es ataque a larga distancia debido a las vulnerabilidades que si se acercan demasiado a las costas venezolanas. Y en este punto, todo se basa en el hecho de que necesitan algo que suceda dentro de Venezuela para hacer las cosas más fáciles, para conquistarla. Básicamente, si se colapsara dentro del país, por ejemplo, lo que pasó en Siria en el 2024, pero esto no está sucediendo. Esto es lo más importante que quiero decir. Si, si entras a Caracas, yo yo trabajo en una zona muy ocupada, muy de Caracas. La gente está más preocupada sobre las fiestas de diciembre, que es sagrado en Venezuela, que para recabar fondos para sus fiestas decembrinas y para pasarla bien. Y por supuesto, hay una pelea. Por supuesto, algo que está afectando todo esto es el valor de nuestra moneda, en donde el precio del bolívar con respecto al dólar se está desplomando. Por ejemplo, un dólar ahora es 250 bolívares y mañana va a ser 260 bolívares por dólar y a principios de diciembre será 300 bolívares y eso pues eso es muy doloroso para la población, pero estamos acostumbrados a esto. Señor Sequera, ya que tenemos a otras personas, podría concluir. Hay gente que está empezando a mandar preguntas. Sí, por supuesto. Estaba concluyendo. Era el punto que quería transmitir. Eso es básicamente en lo que tenemos. Si uno lo ve desde fuera de Venezuela, pareciera ominoso como lo es, de hecho, pero si lo ven dentro de Venezuela, no pareciera que algo está sucediendo y esto es algo que hemos sufrido antes. Y por supuesto, la gran diferencia es el que tenemos este amasamiento militar a unas cuantas millas de nuestras costas. Gracias, me da gusto estar aquí. Muchas gracias por este panorama que nos ha dado. Es muy esperanzador y le quiero decir a la gente, no estamos allí, no sabemos lo que está sucediendo en el terreno dentro de Venezuela y el impacto que está sucediendo en la nación y cuál es la verdadera intención. Así que muchas gracias por presentar lo que presentó. Voy a darle la palabra a Dennis Small, que es un colaborador tuyo. Él está con la Executive Intelligence Review y él es el director de la sector iberoamericano. Adelante. Gracias, Anastasia. Gracias, Diego, por tu informe. Tus comentarios al final con respecto a Nigeria me parecen muy interesantes e importante que enfatizar. Por un sentido, no tiene nada que ver con Venezuela, no tiene nada que ver con Nigeria, no tiene nada que ver con el Caribe, tiene que ver con una amenaza a un sistema que se está derrumbando, que está estallando
en sí mismo y que no puede aceptar la posibilidad de que haya alternativas surgiendo como BRICS, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, como la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo y así establecer un precedente para, eh, para tener una visión contraria. Yo lo que quiero hacer es darle a la gente una idea de la mesa redonda de emergencia de EIR de ayer y la gente debería escucharla. Está disponible en inglés y en español en este momento y tiene alrededor de 5,000 vistas en en ambos idiomas, en diferentes plataformas. Y lo que quiero decir sobre esto es que este fue todo el concepto de Westfalia en acción, no para aumentar esto y decir que esta reunión va a crear un nuevo sistema, pero el principio que contenía los individuos que representan diferentes puntos de vista, que tienen diferentes puntos de vista, que se reunieron en base a un principio superior. Para que sepan, los que participaron fue Helga Sepla-Rush, Diego Sequera, que acaban de escuchar, y también Morela Barreto López, que fue una diplomática venezolana que habló de manera personal y de Venezuela ambos. Donald Ramotar, expresidente de Guyana, Ray McGovern de Estados Unidos, del grupo VIPS, Beto Almeida, un periodista brasileño, yo mismo y Diane Ser como comentaristas, como comentar. El hecho que el expresidente de Guyana estaba allí con un par de voceros de Venezuela hablando de temas que no tienen nada que ver con la disputa histórica de 100 años entre ambos países fue extraordinario y se enfatizó y, y lo mencionó Diego mismo que saludó a los vecinos del este al sur, que son Guyana y Brasil, que también tienen dificultades con Venezuela. Y también lo explicó Morela Barreto, que ella declaró que estaba agradecida con todos, pero especialmente con el presidente Donald Ramotar. Y esto es muy importante porque la idea de la integración, la idea de tener un propósito superior, una meta, que va más allá de los intereses individuales de cada país. No es una falta de respeto a esos intereses, pero es mirar a una solución superior y que ese fue el enfoque de esta reunión y creo que todos lo vieron. Beto Almeida de Brasil enfatizó una y otra vez la importancia de tener un diálogo, la necesidad de la integración de las naciones de Sudamérica. Yo cité a Lyndon LaRouche, quien voy a ver la cita, porque que en una visita que tuvo a Brasil, que él y Helga hicieron en el 2002, en uno de sus discursos al país. Esto fue con motivo de que lo galardonaron con las llaves de la ciudad de Sao Paulo, que es ya sea la segunda más grande ciudad o la tercera más grande ciudad en el mundo. Y le hicieron una ceremonia y lo que Lyndon LaRouche dijo, entre otras cosas, es que Estados Unidos estamos en un lío terrible, somos un gran poder, pero es una vergüenza. Sin revivir a las economías del sur y Centroamérica, Estados Unidos no puede salir de su propia depresión económica en marcha. O navegamos juntos o nos hundimos juntos. Y pienso que esta idea de o navegamos juntos o nos hundimos juntos, es el concepto de Westfalia, es el concepto que Helga presentó en sus 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, que siempre es lo que Nicolás de Cusa explicaba y nos enseñó, que es un nivel superior de la manera de pensar, cómo se proporciona una solución. Y Helga
Durante su conclusión, habló sobre este concepto del papel de CUSA y los principios involucrados. Yo pienso que era muy importante. Otra cosa fue el que yo, hablando como estadounidense, que se apreció eh, la comprensión de nuestros amigos latinoamericanos, que Estados Unidos no es una sola cosa, igual como Latinoamérica no es una sola cosa. Hay diferencias en nuestro país, hay facciones, hay una historia y el nivel de comprensión y de Beto Almeida, de Diego de Morela fue muy importante. El énfasis sobre la historia de esto. Beto Almeida habló del papel de Franklin Delano Roosevelt y quiero decir entre paréntesis que escucharon a Diego cuando él habló del enfoque de Roosevelt, no hablaba del enfoque de Franklin Delano Roosevelt, él estaba hablando del enfoque de Teddy Roosevelt, el corolario de Roosevelt, que fue parte que se abordó ayer. Pero el enfoque de Franklin Delano Roosevelt con respecto a Brasil fue el apoyo de Roosevelt a Getúlio Vargas en Brasil que permitió desarrollar la industria del acero en Brasil, que permitió la creación de un Brasil moderno. Y también fue el apoyo de Franklin Roosevelt a a México en la nacionalización del petróleo bajo el general Cárdenas, que permitió que México nacionalizara su petróleo en contra de los intereses británicos y fundó la base para el Estado Nacional Soberano moderno. Así que esta distinción es, a mi parecer, muy importante porque, como dijo Diego ayer y ahora, por un lado está el enfoque que tiene Grinell, que es uno de los enviados de Trump, que está tratando de tener negociaciones y que ha sido marginalizado. Y por otro lado tenemos el enfoque de Narco Rubio, disculpen, Marco Rubio, quien no es el que hizo la política. Esa política proviene de la City de Londres y Wall Street, pero se lleva a cabo ciertamente además de ser secretario de Estado y además de ser el dirigente del Consejo de Seguridad Nacional y también las obras del aparato del USAID. Él también dirige los archivos nacionales, que es muy importante y lo vamos a mencionar. Ese es otro aspecto. Y otro aspecto de lo que se habló que quedó muy claro en la presentación de cada persona, ¿cuál es la causa de esto? Y me refería en base a lo que Diego acaba de decir sobre Nigeria. Mucha gente pregunta a la EIR, al Instituto Schiller y me preguntan de seguro a mí, mis amigos de Latinoamérica, ¿realmente son tan locos para hacer algo como esto? Y yo he enfatizado que esa es la pregunta equivocada. La pregunta ¿están tan desesperados? Sí, están tan desesperados debido al derrumbo del sistema financiero. Los 2.000 billones de dólares que contiene es lo que está impulsando esta desesperación. Y con respecto, muy conectado a este crack financiero, es el asunto de las drogas. Sí, hay drogas involucradas en esta amenaza en el Caribe, pero no es el papel de Venezuela, que como cualquier país tiene sus problemas. Son los bancos, es Wall Street, es la City de Londres, y no debemos hablar ciertamente sobre el cartel de los soles o el cartel de Sinaloa o el cartel de Cali. Hablemos del cartel de la City de Londres y el cartel de Wall Street. Ese es el centro del narcotráfico internacional. Algo que voy a decir para finalizar. Diego Sequera y yo no somos viejos amigos, somos nuevos amigos. Yo hablé por primera vez con Diego Sequera el domingo, ¿verdad? Hoy es viernes. Esto es interesante porque esta reunión que EIR organizó fue una movilización de emergencia, una mesa redonda de emergencia. Decidimos hacerla el sábado, empezamos a organizarla el domingo y la anunciamos públicamente el lunes y en el evento el jueves organizamos en línea
con 1,000 personas que estuvieron mirando de por lo menos 30 países de la plataforma de Zoom, YouTube, inglés y español. Fue transmitida por Garland Nixon en Estados Unidos y ahora hay más de 5,000 personas que la han visto. Diego y yo hablamos porque tenemos muchos amigos mutuos, porque EIR tiene una larga historia en Iberoamérica y hablamos muchas cosas y no hemos hablado de nuestras diferencias y eso va a suceder pronto, pero somos gente seria y también nuestros amigos en Latinoamérica y este tipo de enfoque de Westfalia, el reunir a gente que tiene enfoques diferentes, no solo es posible ahora, pero lo que pienso que esto mostró como lo mostró también nuestra mesa redonda de emergencia sobre el estrecho de Bering, proporcionó una solución en torno al concepto del desarrollo del Caribe y proporcionó el sentido del enemigo real y también el enfoque común por encima de lo específico de la situación nacional. Y pienso que ese principio se aplica a todas las partes del mundo, no solo al Caribe. Y ese es el punto que guía a la Coalición Internacional por la Paz. Si usamos ese principio que ahora está debido a la naturaleza de la crisis y porque la gente hoy hay 250 personas, 300 personas que están en este diálogo de 35 a 40 países y esa es nuestra base de capacidad de hacer este trabajo de manera internacional. Y lo digo porque cada persona escuchando tiene que darse cuenta que ese es el poder que tenemos, que ellos tienen junto con nosotros. Debemos usarlo, ser conscientes y hacerlo rápidamente, porque de eso, de otra manera, no vamos a tener un mundo. Eso es lo que yo quería decir sobre el evento de ayer. Si están en Zoom, pueden ver todo el reporte de esta mesa redonda. Van a ver al señor Siquera y Dennis Small, así como a otros participantes de la Coalición Internacional por la Paz. Tomen eso en cuenta, difúndanlo. Si son periodistas, siéntanse libres para usarlo, repostearlo. Solamente denle crédito a la Executive Intelligence Review. Sé que quiero ir a Dennis Speed, quien tiene una pregunta con respecto a todo este proceso para el señor Siquera. ¿Estás allí, señor Dennis? Hola, ¿pueden escucharme? Yo tengo una pregunta, tanto para el señor Siquera, pero también para Dennis y Helga. Nigeria es un caso interesante porque mientras la gente diría que se trata acerca del petróleo, Nigeria sería el país más populoso del mundo en 25 años. Estamos hablando de lo que serían alrededor de 1,000,000,000 de personas o más. Y esa nación y su población, su edad media de su población va a ser 25 años y la mitad de la gente va a estar por debajo de los 25 años. Y como ustedes saben, en todo el continente africano, la mitad de la población tiene menos de 19 años. Así que el interés es en la misma nación en que es verdadero para lo que hemos visto con Perú, en Bolivia, donde trataron de desarrollar su planta de energía nuclear. Y me recordaron, y Dennis está muy consciente de esto, de Svini Brzezinski, hablando acerca de que no debe haber un Japón al sur de la frontera de los Estados Unidos. Kissinger habló acerca de que la historia no se hace en el sur. Yo quiero decir eso tanto a ustedes, señor Siquera, como Dennis y Helga, que puedan tal vez comentar que, como hemos dicho, no es solamente acerca de Nigeria, Venezuela, lo que sea, sino que vemos aquí un intento muy claro de despoblar. Yo pienso que esto es muy importante
Lo tuvimos en El Salvador con la Oficina de Población y Asuntos de Asuntos de Población y el Estado y el Departamento de Estado. Thomas Ferguson, que llamó por la eliminación de todas las mujeres en capacidad de tener hijos. Quisiera preguntarles qué es lo que piensan al respecto. Yo iré primero. Ah, ah, yo creo que es un argumento muy crítico en el sentido de que, como saben, Venezuela y su historia, a través de toda la historia de Suramérica, ¿no? Se ha probado que cambió la historia a la mitad del siglo XIX con la descolonización en un sentido clásico de la palabra, no una nueva forma, eh, sino que puede ser que pueda confundir a la gente, pero yo pienso que mucha gente presionó en su contra. El Congreso anfictiónico que se juntó debido a Bolivia en Panamá de 1826 fue atacado por algunos agentes estadounidenses y británicos y sus proxies en Colombia y Venezuela en ese momento. Y a este momento geopolítico, nos recordamos de la teoría Rimland de contención. Este asunto de Nigeria, de Venezuela, en el sentido de geografía, también es muy cercano a mi corazón porque todo el mundo sabemos acerca de la situación migratoria de Venezuela en los últimos 5 años y cómo es que ha sido un intento bien pensado, bien estructurado de secar, de desangrar a toda esta población fuera del país. Venezuela, por lo menos al 100 años, era un receptor de población, no uno que migraba. Tenemos muchas olas de migrantes de Sudamérica o de Europa después de las guerras, especialmente, o los otomanos, pero hemos tenido una experiencia muy traumática que se llama la diáspora venezolana, que ha convertido a Venezuela en una arma en sí misma en este aspecto demográfico. Es una esfera que fue de narrativa, que fue convertida en una arma debido a las elecciones presidenciales del 2024. Es muy interesante que esto también fue algo inorgánico en alguna extensión. Todo el problema, todos los asuntos económicos, las dificultades de la vida día al día vienen de un momento muy próspero, hace un par de años apenas, y esto ahora es bastante traumático y se ha incentivado por muchos. Por ejemplo, este número que usa las Naciones Unidas, que dice que hay 7,9 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Yo he tratado de retractar ese número. Son 5 millones. Y mucha gente no está pensando que esta población que emigró va a regresar a Venezuela. Un año antes de todo esto, antes de que empezara todo esto, éxodo, hecho por un documento del Instituto Brookings, dijo que había dos Venezuelas, una de Lucas Barrios y otra de Dani Bahar, un venezolano israelí, quien entonces estaba hablando al respecto y un año después estaban defendiendo la migración venezolana como una fuerza laboral maravillosa. También
la demografía venezolana en ese sentido es muy similar a la de Nigeria. Esta es una forma escandalosa de hacer que todos estos áreas im- importantes que en el pasado han probado ser muy poderosas y significativas para las razones correctas y las fuerzas correctas y las causas correctas. Y lo que decimos acerca de Nigeria también explica todas estas tiempos caóticos e históricos de de los intentos de del río Delta del Níger, del delta del río Níger, para alimentar, todo esto muestra las necesidades que no podemos mantener. Esto es tener un impacto de muchos asuntos inesperados en el mundo, que incluye el asunto de Asia. La reunión que se tuvo entre Asia, África y Suramérica fue muy valuable, muy importante, y tuvimos al invitado bastante controversial, Muammar Gaddafi. Esto fue un año antes del proyecto Sirte, con la idea de la moneda africana. Esto es antes de 2 años de que muriera el comandante, que fue un momento de antes y después, porque después todo empezó a partir de entonces. Misión Verdad, de hecho, inició después de la muerte, porque estábamos enfrentando algo nuevo, estábamos precisamente enfrentando lo que el señor Speed había dicho de ingeniería social de escala masiva, que se relaciona, estoy muy segura, con, me recuerdo este documento, el del Memorando de Seguridad Nacional 200. Esto fue en 1974. Yo pienso que tiene mucho sentido, incluso al por qué alguien grita cuando Hassan Nasrallah entró en esta reunión. Era el mismo tipo de desesperación y destitución con cualquier horizonte cosmológico que tenía sentido, precisamente en ese tipo de ingeniería. Más o menos hablé más o menos del punto. Muchas gracias. Gracias, Diego, por lo que has comentado al respecto. Helga, si tú quieres comentar algo o algo que desees expresar brevemente, yo pienso que si le piensas a la mayoría de la gente en Europa de si hay racistas y colonialistas e imperialistas, dirán, no, 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 muy probablemente dirán, no, no somos como eso. Pero si ven los axiomas subyacentes del comportamiento, la gente no ha solucionado o entendido que están aclimatados a un sistema de 500 años que trató a los países del sur global como colonias, que les dijo, está bien si eres pobre, si no tienes agua potable, es la forma en que es, ni modo. Yo pienso que lo más urgente para que la gente en el norte entienda es que hay un cambio dramático que está sucediendo. El genio no puede regresar a a la lámpara mágica. Tienen el derecho total de desarrollar completamente todo su potencial y están insistiendo en que van a hacer eso. Y dado el hecho de que China es el país que les ha ayudado, que ha hecho algo que Europa y los Estados Unidos no hicieron, ellos hubieran podido ayudarlos y construir infraestructura y desarrollo de infraestructura en África, Latinoamérica, en Asia, pero no lo hicieron. Así que China, después de este surgimiento tan espectacular, se han hecho socios con países y ellos
con falta de desarrollo y los han ayudado. Yo pienso que el problema del movimiento por la paz es que se necesita una. Por eso es que estoy hablando del diálogo de las civilizaciones y de las culturas tanto, porque no tienes, si no haces el esfuerzo de aprender acerca de otras culturas, no las vas a entender. Y entonces es el por qué probablemente hemos traído aquí a la Coalición Internacional por la Paz el diálogo de las culturas como un tema muy consciente para hoy y para el futuro de una forma muy grande. Gracias. Yo estoy segura de que mucha gente que está en el diálogo en este momento están pensando en cómo hacer circular esta idea. Gracias. Vamos a continuar con la programa y vamos a regresar para más preguntas que están viniendo. Todavía hay más. Me gustaría hablar con seguir con Harley Schlanger, presidente de la organización LaRouche, así como también un colaborador cercano de Lyndon LaRouche por muchos años. Él fue su vocero mientras que LaRouche es el candidato a la presidencia, lo cual es absolutamente fantástico. Gracias por estar aquí con nosotros. Harley, por favor, adelante, tienes el piso. Quiero empezar con los comentarios de Dennis Small, que estamos viendo el derrumbe del sistema, y voy a hablar principalmente sobre la verdadera historia de Jeffrey Epstein, y no voy a hablar con ustedes sobre el sexo y el chantaje, sino cómo las personas que están a cargo del sistema han tratado de de extender su vida mediante la guerra y llevando a cabo cambios de régimen y caos, pero también llevando a cabo operaciones para confundir y cambiar la atención de lo que está haciendo. El caso Epstein es un ejemplo perfecto. Él ha estado en las noticias mucho desde que murió hace 6 años y una y otra vez apelan de las cuestiones del lujo, obsesión sexual, el adoración de la población, y la gente no entiende que esta es una operación para encubrir lo que estaba haciendo a nombre de las élites que enfrentaba una serie de crisis remontándonos a 1971. Yo escribí un artículo sobre esto en la EIR y voy a abordar unos puntos, porque si uno ve la historia real que se ha suprimido, y la verdadera historia es, hemos tenido reveses económicos y nos hemos abandonado más, cada vez más de la economía física, de la producción de bienes, máquinas, herramienta y las capacidades para sostener a la población a entrar a un dominio especulador, de volverse cada vez más rico y todos los demás sufren. Y hemos tenido esos ciclos económicos y los banqueros se les rescata y porque son los llamados demasiado grandes para caer. Y la carrera de Epstein empezó en el 71 y sí, él era un depravado, no tenía una idea moral, es por lo que era muy útil. Y cuando se señala lo depravado y uno dice, sí, él era malo, pero ¿qué estaba haciendo el momento cuando no estaba tras mujeres y abusándolas? Él estaba creando este sistema global con una dictadura de banqueros para creando la innovación financiera para llevar a cabo este nuevo saqueo imperial. Él llevaba a cabo las operaciones de bonos chatarras con Michael Milken, y Milken también es interesante y es una historia larga, pero Milken se dio cuenta que para lavar dinero de la mafia de Lansky, la Purple Gang, la pandilla púrpura de Detroit, usaban el dinero para crear uniones y adquisiciones, fusiones y tomas de compañías, y crearon un grupo de personas que estaban al centro de esto. Y en el proceso llevaron a la bancarrota a muchas corporaciones, crearon una gran deuda. Epstein
entró en esto a final de los 70s y 80s trabajando con Bear Stearns. Y Bear Stearns fue uno de los primeros bancos de inversión que se hundió en el 2007-2008, en el crack de ese año. Usó dinero de las drogas para financiar la toma de compañías, que era como lavar dinero, la forma ideal de lavar dinero. Y usaban obligaciones de deuda colateralizadas, seguridades respaldadas con hipotecas, y el dinero estaba disponible en este sistema de fondos, y él tenía sus propios fondos privados, y la siguiente fase fue tener estas asociaciones público-privadas en las que estaba involucrado en el sector de inteligencia, la tecnología de vigilancia. Él tenía un papel clave, no el papel principal, pero era importante. La cuestión es quién lo financió y quién lo protegió. Y es donde está lo interesante. Su principal, la persona que lo respaldó fue Les Wexner, que era, él estaba a cargo de Victoria's Secret y tenía otras compañías de vestir, y también estaba envuelto en lavado de dinero. Wexner le dio el poder de y le dio a Epstein la capacidad de tomar este dinero y construir una red que creó esta innovación financiera. Cuando Epstein fue arrestado en el 2007-2008 y lo pusieron en la cárcel, Wexner dijo, no, no sabía nada de esto, pero ¿cómo recibió su dinero? Básicamente como parte de la mafia de Lansky, de Meyer Lansky, que fue como podemos ver esta operación de Epstein. El siguiente punto después de esto, cuando ya no tenía a un patrocinador, fue a buscar uno nuevo, Leon Black, que fue el jefe de venta de bonos chatarras de Michael Milken en el 2013. Y Leon Black le dio $200 millones a Epstein en 5 años, supuestamente para su planificación financiera familiar. Pero si uno investiga el dinero, ve cómo estaba envuelto en el lavado de dinero de las drogas y otras es como se financiaba esta operación de Epstein, y también el tráfico de armas. Uno de sus clientes era Adam Khashoggi, que era una parte del famoso Irán Contra, y trabajó con Sir Douglas Leese, que tenía un acuerdo de 40.000 millones de la BAE, la agencia británica que tenía esta conexión con los sauditas en el acuerdo Al-Yamama. Así que tenemos dinero británico, israelí, dinero de las drogas, dinero del tráfico de drogas, y esto es lo que estamos viendo. No hay que olvidar eso. También ahora se está movilizándose, bueno, ya no, porque ya no está, pero lo que siguió fue dirigirse a Peter Thiel y firmó un trato con Thiel, uno de los capitalistas, y lo que consiguieron fue hacer una siguiente fase, cómo poner el dinero privado en fondos para el gobierno, asociación con el gobierno, para crear nuevas tecnologías. Esto es lo que se llamó el sector de la tecnología, de la inteligencia artificial. Esta es otra burbuja. Y al tiempo de su muerte, Epstein estaba movilizándose hacia esto. ¿Y quiénes eran sus grandes socios? Ehud Barak, el primer ministro, el ex primer ministro de Israel. Así que se sigue desenvolviendo todo. Es como abrir una cebolla, una capa tras otro. Él trabajó para los mafiosos originales, la mafia de Lansky. Estos son la gente de Wall Street, de Jamie Dimon, del JP Morgan Chase. Ellos estaban haciendo toda esta burbuja de la tecnología, de la colección de la metadata, de recolección de metadata, de la censura, de la guerra cinética. ¿Qué hicieron con la oposición?
A los que pusieron en el blanco fueron gente como Lyndon LaRouche, a quienes atacaron a través de la ADL. No tengo todo el tiempo para hablar sobre la ADL, pero esto es el crimen organizado judío. Esto es la facción sionista dentro de Estados Unidos que haría cualquier cosa para hacer dinero, ganancias y lavar el dinero para hacerlo, entre comillas, legítimo. Ahora, un ejemplo de la operación de Milkens cuando fue cerrada en 1989. ¿Quién vino a su defensa? Alan Dershowitz, uno de los amigos de Epstein. ¿Qué es lo que hizo Alan Dershowitz cuando fue atacado en Milken? No que estaba destruyendo las compañías y haciendo que las gentes perdieran sus casas. No, lo que Milken dijo que era la nueva democracia, expandiendo el sistema de libre mercado como métodos con el crimen organizado. Y Dershowitz dijo que Milken no era culpable, que él simplemente era una víctima de un ataque antisemita. Y es por eso que estamos hablando de la ADL. Estas son las mismas gentes que atacaron a Lyndon LaRouche desde 1970, desde la mitad de la década de 1970, porque él estaba intentando romper el establecimiento y en lugar de rescatar al sistema, regresar a un sistema americano con sus 4 leyes y cooperación beneficiosa, mutuamente beneficiosa para para grandes proyectos de infraestructura entre naciones soberanas, estados soberanos. Esto es lo que Jeffrey Epstein representa, no solamente moralmente depravado por sus asuntos sexuales, sino por la dispuesto que estaba a hacer lo que sea por sus amos. Y esto explica por qué podía estar de amigos con Bill Clinton, Bill Gates, el ex príncipe Andrés, etcétera, porque esta es una red dentro del establecimiento que estaba haciendo todo para mantener el poder, y esto incluyó destruyendo las vidas de millones de personas, lanzando guerras, cambios de régimen, epidemia de drogas, etcétera. Así que esta es la historia, la verdadera historia que va a salir ahora, y tomó un montón de tiempo porque la gente que lo apoyó y lo defendió y lo protegió eran bastante poderosos, pero están perdiendo ese poder, como vemos, con todo el asunto de Israel y también con el asunto de Venezuela, de cómo hay bases de defender a estos países de esta criminalidad común.